Fe del centurión. Cuando terminó todos estos discursos al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión que tenía enfermo de muerto a un siervo muy querido, habiendo oído hablar de Jesús, le mandó unos ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a un siervo. Ellos, acercándose a Jesús, le suplicaban con insistencia, diciendo: «Merece que se lo concedas, porque ama nuestra raza y nos ha edificado una sinagoga». Y Jesús se puso en camino con ellos. No estaban lejos de la casa, cuando el centurión envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni me he atrevido a ir a ti. Di una palabra y mi siervo quedará curado, porque yo, que soy hombre sujeto al mando, tengo a mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado fe como esta». Al regresar a casa los enviados encontraron curado al siervo, el joven de Naim. Después fue a una ciudad llamada Naim. Iban con él sus discípulos y mucha gente. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y la acompañaba una considerable multitud de la ciudad. Al verla el Señor, se apiadó de ella, y le dijo: «No llores». Luego, acercándose, tocó el féretro. Los portadores se detuvieron, y dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». El muerto se sentó y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y este suceso se propagó por toda Judea y por toda aquella comarca. Embajada del Bautista. A Juan le contaron sus discípulos todo esto, y llamando él a 2 de sus discípulos, los envió al Señor a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». Entonces mismo, Jesús curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos, y les respondió: «Id y referid a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el Evangelio a los pobres, y bienaventurado el que no se escandaliza de mí». Elogia al Bautista. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, comenzó a hablar él a las multitudes: «¿Qué habéis ido a ver en el desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Qué fuisteis a ver? ¿Un hombre que viste con molicie? Los que visten lujosamente y viven en regalo están en los palacios de los reyes. ¿Qué fuisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, yo os lo digo, y más que profeta. Ese es de quien está escrito: «He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti». Yo os digo que no hay entre los hijos de mujer nadie mayor que Juan, pero el más pequeño que en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchaba y los republicanos reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley frustraron el plan de Dios para con ellos, no haciéndose bautizar por él. ¿A quiénes, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos sentados en la plaza, que se cantan unos a otros aquello de:
Os hemos tocado la flauta y no habéis saltado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís, es un poseso. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, mirad un hombre glotón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. La pecadora y el fariseo. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él, y entrando en su casa, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, la cual supo que estaba Jesús a la mesa en casa del fariseo, y llevando un vaso de alabastro, lleno de perfume, se puso detrás, junto a sus pies, y llorando comenzó a regarlos con sus lágrimas, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los besaba, y ungía con el perfume. Viéndolo el fariseo que le había invitado, se decía entre sí, si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. Y Jesús le respondió, Simón, tengo que decirte una cosa. Y él, Maestri, di. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No pudiendo ellos pagar, se lo perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Simón respondió, creo que aquel a quien le perdono más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en su casa, y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha bañado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjuagado con sus cabellos. Tú no me diste el beso, mas ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite la cabeza, y ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que puesto que ha amado mucho, le son perdonados sus muchos pecados. Al que se le perdona poco, ama poco. Y dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Las piadosas mujeres. Después de esto, caminaba por las ciudades y las aldeas, predicando el reino. Lo acompañaban los 12, y algunas mujeres que habían sido curadas de los malos espíritus y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana, y algunas otras, las cuales le servían con sus bienes. Parábola del sembrador. Como se reuniera una gran multitud, y se acercaban a Jesús desde todas las ciudades, les dijo en parábola, salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó en un pedregal, y ya nacida, se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y creciendo con ellas los espinos, la sofocaron. Y otra cayó en tierra buena, y nacida dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó, quien tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaron a sus discípulos qué significaba esta parábola. Él dijo, a vosotros se os concede el conocer los secretos del reino de Dios, pero a los otros solo en parábolas, para que, viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. La parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de Dios de sus corazones,
para que no crean y se salven. Los que están sobre el pedregal son los que al oírla aceptan la palabra con alegría, pero no tienen raíz, creen por algún tiempo, y al momento de la prueba se vuelven atrás. La semilla que cayó entre espinas son los que la escuchan, pero luego van y se ahogan en los cuidados, riquezas y placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Y la que cayó en tierra buena son los que, escuchando la palabra con corazón bueno y generoso, la conservan y fructifican con perseverancia. Debe ser conocido el reino de Dios. Nadie enciende una lámpara y la oculta en una vasija, o la pone debajo el lecho, la coloca en un candelabro para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no sea conocido y puesto en claro. Mirad bien, pues como escucháis, porque al que tienen se le dará más, y al que no tiene se le quitará aún lo que cree tener. Los parientes de Jesús, su madre y sus hermanos ya llegaron a donde Jesús, y no podían acercarse a él a causa de la multitud, y se lo anunciaron. Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Mas él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Tempestad calmada. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras navegaban, se durmió, y cayó sobre el lago tal torbellino que la barca se inundaba y corrían peligro. Acercándose, entonces los discípulos y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Pero él levantándose, increpó al viento y a las olas, que cesaron y se hizo la calma. Entonces les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Llenos de temor y admirados, se decían, ¿pero quién es este que manda incluso a los vientos y al agua, y le obedecen? El endemoniado de Gerasa. Y tomaron tierra en el país de los gerasenos, frente a Galilea. Al desembarcar les salió un hombre de la ciudad, que estaba poseído de los demonios. Desde mucho tiempo no se cubría con vestido alguno, ni vivía en ninguna casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, se puso a gritar cayendo a sus pies y diciendo a gritos, ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En efecto, Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Muchas veces se había apoderado de él, y entonces lo ataban con cadenas y lo sujetaban con grillos. Mas rompía las ataduras y el demonio lo arrastraba a los despoblados. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él contestó, Legión. Es que habían entrado en él muchos demonios, y le rogaban que no les ordenara volver al abismo. Había allí una gran piara de cerdos paciendo en el monte, y le rogaban que le permitiera entrar en ellos. Él se los permitió. Saliendo del hombre los demonios, entraron en los cerdos, y la piara se lanzó por el precipicio al lago, y se ahogó. Viendo los pastores lo ocurrido, huyeron y lo contaron en la ciudad y en las aldeas. Fue entonces la gente a ver qué había sucedido, y al llegar encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en sano juicio. Y quedaron atemorizados. Los que habían visto cómo había sido librado el endemoniado, lo contaban. Y toda la multitud de la comarca de los Gerasenos rogó a Jesús que se alejaran de ellos, porque estaban dominados por un gran temor. Él subió a la barca y regresó. Por su parte, el hombre del que habían salido los demonios le pedía ir con él.
Mas Jesús lo despidió diciendo: «Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad lo que Dios había hecho por él. La hija de Jairo y la hemorroísa. Al volver Jesús, lo recibió la multitud, pues todos estaban esperándolo. Y se presentó un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, que echándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque su hija única de unos 12 años estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, las multitudes lo oprimían, y una mujer que padecía flujo de sangre hace 12 años, y que había gastado en médicos todo su haber, sin que ninguno pudiera curarla, acercándose por detrás, le tocó la orla de su manto, e inmediatamente cesó el flujo de su sangre. Y dijo Jesús: «¿Quién me ha tocado?» Pedro y sus compañeros dijeron: «Maestro, es la gente que te rodea y te oprime». Mas Jesús le contestó: «Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que de mí ha salido una virtud». La mujer, viéndose descubierta, se acercó toda temblando, se postró a sus pies y contó ante el pueblo por qué lo había tocado y cómo se había curado al instante. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Estaba hablando todavía cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro». Pero Jesús al oírlo le dijo: «Deja de temer, basta que creas y será salva». Al llegar a la casa, a nadie permitió entrar con él, sino solo a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y plañían por ella, pero él dijo: «No lloréis, pues no ha muerto, sino que duerme». Y se reían de él, porque sabían que estaba muerta. Mas él la tomó de la mano y dijo: «Niña, despierta». Y volvió su espíritu y al instante se levantó. Jesús mandó que le dieran de comer, y los padres quedaron sobrecogidos, pero él les ordenó que a nadie dijeran lo acontecido.